Así que apartemos cualquier pensamiento, cualquier preocupación, porque su palabra, hermanos, tiene la respuesta para nuestras vidas. Les invito a que recibamos el tiempo de la palabra entonando este canto. Miré sobre el Jordán y lo que yo vi viniendo a llevarme al lugar, un grupo de ángeles vino hacia mí, viniendo a llevarme a ese lugar. Un día vendrán por nosotros, hermanos. Tenemos que estar ciertos de que tenemos a nuestro compañero a nuestro lado. Miré sobre el Jordán y lo que yo vi, viniendo a llevarme al hogar. Un grupo de ángeles vino hacia mí, viniendo a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Si tú te vas, si tú te vas antes que yo, viniendo a llevarme al hogar, dile a mis hermanos que también yo voy, viniendo a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Si tú llegas primero a ese gran lugar, en donde nadie más va a llorar, con los ángeles viniendo por mí, viniendo a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Desciende, dulce carro, desciende a llevarme al hogar. Amén, sí, Señor. Que Dios nos ayude a llegar hasta el fin, hermanos. Dejamos a nuestro pastor en esta mañana.
Bien, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, los que están presentes y los que están viéndonos a través de la línea. También les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Son todos bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, los que están en esta sala, en la otra sala, y si alguien nos está viendo o nos va a ver en una forma diferida, también le damos la bienvenida. Estamos transmitiendo o estamos en un servicio de aquí desde El Salvador para todos aquellos que están hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la bendición y oremos en esta mañana. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos ante su presencia para, primeramente, Señor, agradecerle por la vida que nos ha dado y porque nos permite, Señor, nos ha permitido venir a este lugar para ofrecerle nuestra adoración. Ya le hemos cantado, Señor, le hemos ofrendado. Ahora viene, Señor, la parte que le corresponde a usted darnos a nosotros. Que sea, Señor, lo que usted nos dé, aquí esa parte que nos va a alimentar a cada uno de los presentes y va a ser, Señor, que nos sintamos satisfechos. Y así, Señor, teniendo esas fuerzas y espiritualmente hablando, podamos seguir adelante, Señor, hasta donde usted nos pueda, hasta donde usted desee, Señor. Y Padre, esta mañana pedimos esa bendición, y si alguien estuviera con alguna necesidad, también lo ponemos delante de su presencia, para que sea usted, Señor, tomando el control de cada uno, para que podamos recibir esa porción de la palabra que tanto necesitamos. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Nuevo Testamento, para abrir en el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas está después de 2 de Corintios. Libro de los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. La escritura dice, si lo tienen, hermanos y hermanas, el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice, sí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de la tradición de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Bien, vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, sobre el pensamiento conociendo al Señor. Esta es una palabra que es constante, fíjate. Cuando dice conociendo, viene por supuesto que viene de conocer. Y conocer es distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias. Eso es lo que es conocer. Yo lo saqué del diccionario. Dice, conocer es distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias. Vamos a hablar de esto. Este es conocer, es en la palabra en infinitivo o algo así. Pero conociendo es constantemente estar conociendo al Señor. De otra manera, es que Él nos está dando algo constantemente, dándonos su palabra, dándonos que comer, mostrándonos el entorno espiritual en que vivimos
de eso se trata la vida espiritualmente hablando. Así que la escritura que hemos leído es una escritura probablemente muy conocida por todos. Pablo escribiéndole a los Gálatas y le da su testimonio a ellos. Y fíjense que aquí menciona tiempos. Yo estuve tratando de buscar en qué tiempo, después de la muerte del Señor Jesús, apareció Pablo. O sea, después de cuánto tiempo de que el Señor lo crucificaron, apareció Pablo. Antes era Saulo. Sin embargo, no lo encontré, no lo busqué con tiempo. Pero aquí menciona algunas cosas que él hizo. Fíjense. Dice que después de esto, después en el versículo 17 a los Gálatas dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Después de 3 años, ¿de qué? De que todo el Señor de su cabalgadura, le reveló su palabra. Después de que lo dejó ciego, le volvió su vista, y Ananías le regresó lo bendijo y le regresó su vista y lo llenó con él, lo bautizó. Dice, después de 3 años, dice, no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto y en esto que os escribo he aquí delante de Dios. No miento. Está diciendo la verdad. En el capítulo 2 de este mismo Gálatas, dice, después pasados 14 años, fui a Jerusalén otra vez. Juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, el griego. Menciona fecha, digo, qué tremendo. Entonces quiere decir que él llevaba control del tiempo desde que él había sido llamado por el Señor. Y es que lo que llama la atención a él y al mundo y a los creyentes es que él no era afín al mensaje, hermano. Él era totalmente contrario. Era religioso, sí. Dice el hermano Branham, que era un hombre que tenía una tremenda preparación. Tenía un doctorado, dice él, quitando lo que nosotros llamaríamos una maestría. O sea, era un hombre bien preparado, pero preparado en la ley, en el camino supuestamente de Dios. Y resulta, hermano, que de tanto estudio que tenía, cuando apareció el cumplimiento de la palabra, él iba en contra de la palabra, pero no lo sabía. Entonces, como vamos a tratar conociendo al Señor, entonces, ¿por qué? Porque de todo su estudio que había tenido, él lo había recibido. ¿Pero en dónde lo había recibido? Era un gran intelectual, hermano. No había ningún conocimiento de él conforme a lo que nosotros sabemos ahora en cuanto a revelación. Pero él escribe aquí y dice, mas os hago saber, hermano, repito la escritura, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es la forma en cómo él comenzó a conocerlo. Usted sabe, cuando uno comienza a conocer al Señor, está un poco silvestre o salvaje, no tiene mucho conocimiento y se comporta como un niño. Fíjese, así es como el nacimiento también surge. Entonces, pero usted ve, y él menciona aquí cuál fue su conducta. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Muy bien. Entonces, este libro de los Gálatas, dice la historia, dice que fue escrito entre el año 49 y 52 después de Cristo. A lo mejor así fue, pero ponen alguna fecha. Y Pablo escribe este libro de los Gálatas. Así que Pablo pasó un montón de tiempo
escribiendo cartas para los Gálatas, para los Corintios, y cada una de ellas era una inspiración, fíjate. El hermano dice que cuando le escribía a los Corintios, era un grupo muy duro, como que eran muy carnales. O sea, no estaban metidos completamente en el espíritu, como lo estaban los efesios. A Pablo les escribe a los Corintios y les da duro, los azota muy duro, pero a los efesios no. A efesios les habla de muchas cosas, como que están en otro nivel. Bien, y nosotros quisiéramos estar en un nivel como estaban los efesios, porque Pablo les escribía a ellos muy tiernamente, pero les hablaba de muchas cosas que son difíciles de entender, a menos que venga la revelación de Dios y a través del conocimiento que Dios nos dé a nosotros para Él, podamos entender estas cosas. Muy bien. Ahora, lo primero que voy a comenzar a leer, una cita de preguntas y respuestas del 62, el 27 de mayo. Ahora dice el hermano Banassi, ¿qué hacemos nosotros? Es una pregunta. Confesamos nuestros pecados, nos consideramos muertos, sepultados con Él por el bautismo, levantados con Él en su resurrección. ¿Para qué? Para estar sentados con Él en lugares celestiales. Ahí es en donde estamos esta noche, sentados. No físicamente, dice, espiritualmente, dice. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras almas están más allá de los cuidados del mundo en estos momentos. ¿En dónde estamos? En lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos ahí? Por un espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 dice, por un espíritu, por un solo espíritu fuimos todos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo de creyentes, el reino místico de Dios. Entonces, para llegar allí, si es que somos hijos de Dios, hermano, eso nos comparamos como con nuestros padres, que usted no decide cuándo venir al mundo, sino sus padres decidieron. Dice el hermano Ana, usted no decidió cuándo venir al mundo, sus padres decidieron. Entonces, y cuando le preguntan a él, hermano, si me preguntaran a mí en qué edad me gustaría verme manifestado, dijo él, sería en esta edad, dijo, en la que él estaba viviendo. Porque es la edad de oro para la novia, para la iglesia, pero una edad dura para el mundo y para el incrédulo. Porque han sido revelados, hermano, porque Dios prometió revelar todos los secretos en esta edad. Entonces, para llegar nosotros y estar espiritualmente en ese nivel, tenemos que de las dos partes que tenemos, una física y una espiritual, estamos identificados. Cuando venimos a este mundo, estamos más identificados con la parte física que con la parte espiritual. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque nuestro nacimiento surgió a través del sexo. Y eso fue el problema en el principio. Que en el principio, le mencioné un día, el domingo anterior, que el hombre pecó en su cuerpo. Y cuando eso sucedió, todo cayó bajo otro gobierno. Ya no era el hombre que gobernaba, sino que era aquel al que él se había vendido. Entonces lo tomó el control Satanás, como lo tiene ahora. Entonces, todo, nuestro cuerpo y todo, él tiene control. Aunque ahora, por medio del nuevo nacimiento y por la palabra, él ya no tiene control en nuestras vidas. Pero antes sí. Entonces, cuando uno habla que está en lugares celestiales en Cristo Jesús, habla espiritualmente hablando. Físicamente estamos aquí, pues. Ustedes me ven, yo los veo a ustedes, y vemos el deterioro que tenemos por el dominio que Satanás tiene en las cosas materiales, ¿verdad? Y usted observa el mundo por el dominio que Satanás tiene en el mundo. Mire cómo está el mundo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, hermano, pero estamos
estamos viendo que el cumplimiento de las Escrituras. Y entonces pensamos, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Y dónde queremos estar? Y pues quiero estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, porque ahí es donde conocemos y nos acercamos al Señor. Él nos da su palabra y todo eso. Pero todo esto de lo que estamos hablando, hermano, fíjese, viene por revelación. Y fíjese, y esto es lo más difícil de digerir. ¿Por qué? Porque en el campo espiritual, las cosas que recibimos de Dios no vienen sino por revelación espiritual. Y el detalle es que usted no tiene control de eso, sino que Dios, cuando Dios quiere revelarle algo, le revela, como sucedió con San Pablo. Por eso, hermano, no podemos odiar a nadie. La Biblia dice, amad a vuestros hermanos, pero aún dice, aún a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Saulo era un enemigo del mensaje. No solo era enemigo, sino que lo destruía, dice él. Entonces era un hombre totalmente contrario al mensaje. Sí, pero cuando le plujo a Dios, lo vio y dijo, este me va a servir. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Él lo derribó y le cambió toda su estructura que tenía. La parte intelectual que él veía para servir al Señor, se la destruyó. Y él dice, todo mi conocimiento los tengo por estiércol por el amor de Jesucristo. ¿Fíjate? Entonces lo encontramos aquí, él no se avergüenza. Él dice, yo destruía la iglesia. Y por eso es que los hermanos no lo querían recibir, hermano. ¿Qué hizo él? Se fue 3 años para la Arabia. ¿A qué fue a Arabia? A estudiar por qué, siendo él un hombre dedicado a la escritura del Antiguo Testamento, enseñado por grandes maestros, resultó que estaba en contra de lo que él había estudiado. Es que la cosa es que no había recibido todo eso por revelación. Cuando le vino la revelación, dijo, no, yo tengo que saber de qué se trata. Y se fue para la Arabia. Y después, 3 años después, regresó a Jerusalén a ver a Pedro y estuvo con él 15 días. ¿Cree usted que lo recibieron? Tenían desconfianza de él. Como cualquiera tiene desconfianza de aquel que no se identifica como un creyente del mensaje. Bueno, entonces, por ello estas cosas son un poco difíciles de digerirlas, porque vivimos en un mundo material, pero nuestro ser tiene que estar en otro nivel, en un nivel espiritual. Entonces, vivimos más en la parte espiritual que en la parte material. Así debería ser. Y fíjese que y San Pablo lo explica así. En el libro de Romanos 8, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8:1. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Allá hace la diferencia entre la forma en que nacimos del primer nacimiento y la forma en que nacimos del segundo nacimiento. No andamos conforme a la carne, el nacimiento antiguo, sino conforme al Espíritu. Y sigue leyendo, este hombre dice tantas cosas que viene a ser un alimento para los hijos de Dios. Dice, si hemos nacido de nuevo, eso viene por revelación. No es de imposición ni nada. Por eso fíjese que no podemos, si nosotros hiciéramos algo aquí que hermano, usted tiene que entender esto y tiene que esforzarse por entenderlo, manufacturaríamos a las personas. Y manufacturar es aquello que el hombre hace. Pero no podemos. Solo podemos hablar la palabra sin decir, porque no cree, no voy a hablar cosas. No, porque no nos ha mandado el Señor a eso, sino hablar la palabra. Entonces, fíjese, ahora bien, la pregunta es, ¿qué es revelación entonces? El hermano Branham en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado el 28 de julio del 63, él dice, revelar. Lo saqué de aquí porque lo escribí, ya no lo busqué en el diccionario, lo leí de aquí del mensaje.
Revelar, dice Webster, es un diccionario, es dar a conocer y especialmente, dice Webster, en verdad divina. Bueno, me gustó esta definición, porque cuando hablamos de revelación, porque estamos hablando de la parte visible y de la parte invisible. Y cuando habla de revelación, es aquello que Dios le va a dar a usted. Como cuando usted antes no creía en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque creíamos en tres, que era lo más fácil. Y fíjese que aún allí, hermano, hablando de tres, hay personas que esto no lo captan y dicen, ¿cómo es que tres? Si no hay tres. Y se esfuerzan por verlo de la manera en que lo presentaron en el año 325, que habían tres dioses, pero no se daban cuenta de que por el paganismo que tenían había muchos dioses. Digo, aquí me está mostrando tres dioses, así lo creímos nosotros. Pero cuando vino la revelación, hermano, sencillamente vimos que no eran tres, sino un solo Dios, ni siquiera dos, uno solo. Y Dios no es como el dedo, dice el profeta, no es así, ni tres. Él es un ser que se expresa a través de oficios. Es complicado, hermano. Bien, entonces dice, revelar es dar a conocer y especialmente en verdad divina. Eso es lo que significa revelación. La revelación es la manera de Cristo, de Él mismo, darse a conocer a su iglesia. Y ahí lo tiene usted. No es que es que Él se revele a mí. Entonces yo me mantengo conociéndolo a Él constantemente. Por eso es que la Escritura nos manda a hacer cosas que para algunos es imposible. Orar en todo tiempo, mantengámonos vigilando. Y eso, ¿cuándo termina? Nunca, hasta que uno se va. Porque mientras estemos aquí, hermano, nuestro cuerpo no se detiene en el deterioro que siempre seguiremos cumpliendo años. Y eso no se puede cambiar. Por eso disfruten ahorita que están jóvenes. Hagan lo que tienen que hacer, hermano. Pero cuando llegue el tiempo, tienen que reconocer que ya no es igual. Y que tiene que cambiar su estilo de vida en lo físico. En lo espiritual es diferente. En lo espiritual usted tiene un crecimiento tan elevado que vive más en la parte espiritual que en la parte física. Bien, sigamos esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos al Señor Jesucristo? ¿Levantando la mano o acercándonos al altar o como nos enseñaron? Hermano, acepte al Señor Jesucristo y todo eso, ¿verdad? El hermano dice que aunque eso no es bíblico, Él lo hacía. Pero si usted ve la Escritura, dice en el libro de San Juan, capítulo 1, para que vea cómo es que... yo sé que el mundo, en su afán de que se conviertan al Señor, lo quieren hacer así, como en un molde. Lo ponen allí, lo mueven y ya estuvo. Si lo hace el hombre, no funciona. Si lo hace Dios, sí funciona. Capítulo 1 del libro de Juan, dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta parte es la complicada. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, más de Dios. Complicado, hermano. Porque estamos hablando en una forma espiritual. Bien, seguimos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo conocieron nuestros antepasados? Tuvieron que pasar el mismo proceso que nosotros pasamos. Desde que comenzó. ¿Quién habrá sido el primero que nació de nuevo, hermano? Y dice, qué tremendo, ¿quién habrá sido el primero? ¿El que estuvo en la cruz? No, él tuvo por misericordia de Dios, hermano. Él no tuvo la oportunidad de nacer de nuevo, pero creyó. ¿Y qué dice la Escritura? Mire qué maravilloso. En el libro de Juan 5:24 o 5, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación.
mas ha pasado de muerte y vida. ¿Cómo funciona eso? Es que es Dios el que hace eso, hermano. Aquel de la cruz creyó, sí, porque si no, le dijo, cuando estaban discutiendo por causa de la profecía, tenía que haber uno salvo y uno condenado, porque los tipos así lo presentaban. Miren la precisión de Dios, cómo es maravilloso Él. El tipo de José, ¿te acuerdan de José? Que él tuvo que, en la cárcel, se le presentaron dos personas, y en la revelación que Él les dio a ellos, uno fue salvo y el otro fue condenado. Entonces era un tipo, y como era un tipo, Dios no puede pasar nada desapercibido, si no, no fuera Dios. Entonces estuvo Jesús, uno a la par y el otro al otro lado. Pues uno de ellos estaba injuriando lo que es, y le dijo el otro, pues que no tenés temor, si estamos a punto de morir, nos están destrozando, pero nosotros te hay motivos por los cuales nos destruyen, pero este no, dijo, este no ha hecho nada, él es justo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y eso Jesús no podía morirse si no hablaba las palabras para liberarlo. Y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Creyó el hombre, hermano. Y nosotros tenemos años de estar luchando, pero la oposición que tenemos nosotros es espiritual, es el enemigo. Y en ese afán, el enemigo lo hace ver cosas que no son. Oh, tienes que vivir así, tienes que hacer esto, nos quiere poner en una capsulita, es decir, si no haces vigilia, no estás completo. Pero estamos hablando de la vigilia de velarse toda la noche. Eso es lo que teníamos en la denominación. Entonces venimos y decimos, bueno, muy bien, está bien que usted haga vigilia, pero que vigile su cuerpo, su edificio, ¿verdad? Porque ese es lo que nos manda el Señor. Bien, dice el hermano Branham, en Cristo el misterio de Dios revelado. ¿Se fijaron ustedes? Pablo nunca conoció físicamente a Jesús, eso lo sabemos. Pablo nunca conoció físicamente a Jesús. Pablo nunca le conoció a Él así. De la única manera que Pablo lo conoció a Él fue por medio de una revelación, por medio de una visión. ¿Es correcto eso? Pablo únicamente conoció a Jesús por medio de la revelación, igual que Pedro lo conoció. Y aquí entramos a lo de Pedro también. Porque está poniendo el hermano dos personas. Uno que anduvo con Jesús y uno que no anduvo con Jesús. O sea, Pedro anduvo con Jesús físicamente, lo conoció, lo llamó el Señor, fueron a pescar juntos, comieron juntos, oraron juntos, disfrutaron juntos y hasta el Señor le pegó una zarandeada cuando él quiso estorbar el camino del Señor. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Fue durísimo el Señor. Ese era Pedro. Pablo no, Pablo estaba en contra de todos ellos. Bueno, cuando estaba joven ese Pablo se llamaba Saulo. Cuando asesinaron a Esteban, porque era por lapidación, según la Biblia, mataban por lapidación. Ese era el castigo bíblico que tenían. Lo apedrearon, hermano. Una pedra, y ese joven estuvo viéndolo. Pero dice el profeta que eso no pasó desapercibido. Eso hizo un efecto en Saulo. Y al final, de seguro eso le abrió un poquito la puerta para que él llegara a ser uno de los mismos que él perseguía. Entonces, ¿se fijaron ustedes? Pablo nunca conoció físicamente a Jesús. Pablo nunca le conoció a él así. De la única manera que Pablo lo conoció a él fue por medio de una revelación, por medio de una visión. Pablo únicamente conoció a Jesús por medio de la revelación, igual que Pedro lo conoció. Pero ¿cómo Pedro lo conoció? Pedro anduvo con Jesús personalmente. Entonces, fíjese todo lo que sucedió con Pedro y con Jesús, que al final hasta pusieron a Pedro como la piedra del fundamento, pero no funciona así. La piedra del fundamento fue la revelación de lo que estamos hablando ahorita. Y si usted lo puede leer en el libro de San Mateo 16, cuando dice el Señor Jesús, va con los discípulos
probablemente era un día muy caluroso, un poco antes del mediodía, y se detiene Jesús y se lo rodean sus discípulos, quizás bajo una sombra de un árbol. Y entonces dice el versículo 13, 16, 13 de Mateo: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí cambió, fíjese, la forma en que uno puede pensar, la diferencia entre Pedro y Pablo. Y ellos dijeron, porque Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, solo profetas poderosos, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Ahí cambió. Ya no tenían que responder lo que decía la gente, sino que lo que ellos pensaban. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pueden ponerse de pie para que descansen un momento. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti la llave, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted dice: pero hermano, usted está diciendo, no estoy diciendo que Pedro es. Estoy diciendo que la revelación que Pedro recibió, sobre eso iba a tener el fundamento de la iglesia. Es increíble. Siempre esto viene por revelación, hermano. Y cuando usted lo entiende, dice: es cierto, dice, no fue Pedro. Pedro no fue él. Le dio la llave, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, fíjese, Pedro lo había visto a él en la carne, pero él no lo conoció a él según la carne, porque Jesús así lo dijo: no te lo reveló carne ni sangre, aún mi propia vida no te lo reveló a ti, sino mi Padre. No fue Jesús el que le reveló, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado la cosa a ti, de que Él es la palabra de Dios, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pero Pedro no lo conoció a él según la carne. Los hombres caminaron y lo tocaron a él, todo lo demás. Pablo tenía algo más grande que lo que tuvo cualquiera de los apóstoles. Pudieran haber dicho: bueno, yo tengo más revelación que tú, Pablo, porque tú sabes, yo anduve con él, yo fui a pescar con él un día, yo lo oí a él hablar, él se sentó en la barca conmigo y hasta me dijo: vayamos allá y pesquemos en ese lugar y pescaremos más peces, y lo hicimos. Nosotros lo vimos a él hacer cosas, pero Pablo lo vio después de que él había muerto, sepultado y resucitado otra vez, que él mismo se expresó en la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Pablo, siendo un judío, nunca hubiera llamado a eso Señor, a menos que él hubiera visto la expresión que él había regresado, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pueden sentarse, hermano. Él dijo: Pablo, en otras palabras, yo soy el mismo Dios hoy que fui ayer. Y aquí estoy en la misma luz, la columna de fuego a la que Moisés le habló en la zarza ardiendo. Con razón él podía separar la ley de la gracia, Pablo. Ahí en el libro de Hebreos, él se encontró con esa misma columna de fuego. Él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está hoy, y aquí está él hoy en día, en la misma forma, por medio de la misma columna de fuego. Él mismo expresándose y él mismo vindicándose ser lo mismo, revelando el misterio de Dios que ha sido escondido desde la fundación del mundo. Pablo únicamente lo conoció a él por medio de revelación. Pedro lo conocía a él por medio de revelación. Los dos lo conocieron por medio de revelación. Ninguno tenía más. Bueno, de manera que usted ve que aquel que no anduvo con él escribió más libros que el que anduvo con él. ¿Se fijan eso? Porque Pablo para eso fue llamado. Y él escribe en Primera de Corintios, Romanos, y aún Hebreos, que dice que es desconocido, pero dice, él lo escribió. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y Pedro
A puras penas escribió primera, segunda y tercera de Pedro. Es que no se trata de que él anduvo con él. O sea, no se trata que un hombre anduvo pegado al hermano Branham y dice, yo le toqué el sombrero y me lo puse. No se trata de eso, hermano. Se trata de la revelación que Dios le dé. ¿Quién era al que nosotros no pudimos ver con nuestros ojos en este tiempo? ¿Quién era? Esa es la revelación. Es más complicado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que el enemigo fácil desvía la atención de una persona. Lo hace ver o que es un diablo o que es Dios. Lo hicieron con Jesús. Pero Jesús era el Dios manifestado en carne, hermano. Y el hermano dice que en el tiempo del fin Dios se hizo carne. Lo dice el hermano. Se metió en un cuerpo y comenzó a hacer aquello que prometió hacerlo. No lo podía hacer un hombre, sino Dios en un hombre. Por eso cuando uno ve, y lo que estábamos estudiando el domingo pasado, que la novia pasó 2 veces. Fíjese, es una figura que el profeta vio. Es una visión que él vio. Lo pone como la novia. Pero ¿de qué estábamos hablando nosotros? Estábamos hablando de la parte de arriba de cada obra maestra. Y pasó la primera vez en la visión, dice el hermano que no habían, calcula él que era un poquito más de una docena. Ahí lo dice un poquito más de una docena. Así que ya nos aumentó un poquito más ya no está aquella forma que dijo, estaría sorprendido si una docena sale de esta generación. Dijo, parece que había un poco más de una docena. Y una docena son 12. Cuando él dice, estaría sorprendido si una docena sale, es decir, no dice que el Señor le dijo, es la consideración que él tenía. No llega a una docena, pero en este caso dice, vi que había más de una docena. Pasó una vez y después pasó la iglesia, que era un desastre, hermano. A la iglesia la guiaba una bruja, dijo él, con una gran nariz, una gran boca. Y eso representaba al Concilio Mundial de Iglesia. Así lo dice el hermano. O sea, el Concilio Mundial de Iglesia dirige a las denominaciones. Bueno, pero bien, sigamos aquí. Ahora tenemos libertad para decirlo. Algún día tal vez ya no tengamos tanta libertad para decirlo. Pero lo creemos, nosotros lo que queremos creer, hermano, es que tenemos que estar conociendo al Señor en su palabra. Porque Él es infinito. Nunca llegaremos a agotarlo Él. Siempre nos dará su palabra. Por eso cuando un hombre piensa que él no debe repetir un sermón, está equivocado. Porque ejemplo tenemos que el hermano Branham en cada sermón, hermano, le pegaba duro al pecado. Fíjese, al pecado. Y entonces los hermanos le decían, hermano Branham, la gente lo ama a usted, lo consideran un profeta. Porque verdaderamente usted es un profeta. No podemos cambiar eso. Pero ¿por qué usted le está dando tanto garrote a las hermanas? Dijo él, es que esa es parte de la palabra. Es parte de la palabra, es la parte de la corrección. Pero es que ellos lo aman, hermano, ellos lo aman si ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa, porque el evangelio, sí, pero tienen que vivir conforme al evangelio, conforme a lo que dice aquí. Es que eso no le corresponde a usted, hermano Branham, deje los pastores no lo hacen. Bueno, usted véalo cómo están las denominaciones, no lo hacen, porque se les va a ir la gente. Y por eso yo aquí doy gracias a Dios, hermano, que siempre le estamos diciendo lo que debe, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es que la simiente lo va a recibir con agrado. Va a decir, sí. ¿Por qué? Porque tiene que saber la simiente que aquí va a vivir como va a vivir en el otro lado. Dice el hermano Branham que los países tienen un espíritu, cada país tiene un espíritu que lo caracteriza. Y ese espíritu influye en las personas que viven en ese país. Dice que en Alemania, ellos, en el tiempo del hermano Branham, ellos la influencia que tenían era de alemán, y de Francia, y de cada uno de esos países, y de los americanos igual, en cada lugar. Entonces la gente vive como el espíritu que gobierna el país. Pero un cristiano, dice, cuando sale y se convierte al Señor, deja ese espíritu y vive por otro espíritu de otra nación. Por eso es que vivimos diferente a como vive el mundo. Pero la gente, no importa la gente. Pero mire, usted va a tener problemas en el trabajo, no importa.
Es que eso no afecta en los trabajos. Afecta en la vida del mundo. Porque el mundo no es mi hogar, dice el libro. Entonces vivimos en otro mundo. Bien. Me queda poco tiempo. Vamos a ver. Fíjate. Con razón, dice el hermano Branham, él podía separar la ley de la gracia, ahí en el libro de los Hebreos. Él se encontró con la misma columna de fuego. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está él hoy en día, en la misma forma, por medio de la misma columna de fuego. El mismo expresándose, el mismo vindicándose ser lo mismo, revelando el misterio de Dios que ha sido escondido desde la fundación del mundo. Pablo únicamente lo conoció a él por medio de revelación. Pedro lo conoció por medio de revelación. Y nosotros tenemos la ventaja, hermano, que la ciencia, porque no todos tenían la misma vista espiritual. Algunos en un servicio podían ver la columna de fuego, fíjate, otros no la podían ver. Nosotros sí la podemos ver todo el tiempo que querramos, hasta la podemos tener en nuestras casas. Dios lo permitió, ¿para qué? Para que la gente diga, la ciencia dice que es el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado, lo que está encima del hermano Branham. Y está en la sala de Washington de Estados Unidos, en la sala de arte, como una muestra de que un ser sobrenatural visitó a ese lugar. La pregunta es, ¿qué hicieron con la visita que les hizo? Les pasó por alto, hermano. Les pasó por alto. Pero hubo un grupo que sí lo creyó, sí, pero les pasó por alto. Y eso, cuando eso sucedió, el profeta dijo, no oro más por América. América se ha alejado del Señor, porque no creyeron. Pues tienen tantas denominaciones, eso no importa, hermano. Las denominaciones no importa que tengan iglesia y todo, lo que importa es lo que la gente ve a través de lo que Dios le ha revelado. Bien, voy a ver si termino. Ustedes gente de solo Jesús, dice él, solo usando el nombre de Jesús para bautizar. Yo mismo conozco personalmente a 4 o 5 Jesuses. Así que, ¿ven ustedes a lo que sus denominaciones los guían a meterse? Eso es oscuridad. Fíjese, está hablando del bautismo, no en el nombre de Padre, Hijo, es el nombre de Jesús. Eso es oscuridad. La expresión de Caín, quien trajo frutos en lugar de sangre. Pero la revelación vino por medio de la sangre, por medio de Jesucristo, quien es la sangre de Dios. La sangre creativa en el vientre de María. Y Pablo lo conoció a él por medio de revelación. Así es como lo conocemos a él hoy en día. Es únicamente la única manera que pueden conocerlo a él. No decir yo soy metodista, eso no significa nada. Yo soy bautista, eso no significa nada. Yo soy católico, eso no significa nada. Pero por medio de la revelación de que Dios les ha revelado la palabra a ustedes. Él es la palabra. Y la palabra, de la manera que saben ustedes que es revelada, es que ella misma vive y ella misma es expresada por medio de ustedes. Ahí tiene usted la forma de cómo usted le es revelada la palabra y cómo después de eso, cómo expresa usted que la palabra le ha sido revelada. Le voy a repetir este pedacito. Y la palabra de la manera que saben ustedes que es revelada es que ella misma vive y ella misma se expresa por medio de ustedes, la palabra. Así lo dice el hermano Branham. ¿Cómo? Es decir, cuando usted come una comida, hermano, la gente ni se da cuenta de la comida, pero ve su cuerpo. Su cuerpo está robusto y está bien alimentadita. O si está bien delgadita, pues acaba de pasar una enfermedad. O ya no pasó de ahí. Pero se expresa en lo que... Ahora, si no comiéramos 1, 2, 3, 4 días, inmediatamente se nos ve en la cara, hermano. Pero si estamos bien alimentados todos los días, aunque estamos delgados, entonces, sí, pero se ve. Así es en lo espiritual también. Dios ve la vida que estamos viviendo en la parte espiritual. Dice él, así como y Caleb y Josué, siendo de pura sangre, amén, dice él, por la palabra de Dios, sabían que Dios dijo, yo les doy esa tierra.
Ellos dijeron, somos más que poderosos para tomarla. Así dice que dijeron ellos. Es que ellos tenían la revelación. Los otros no. Ellos dijeron, somos más capaces de tomarla. No importaba lo que vieran allá. Es que la revelación les había sido dada a ellas de que Dios les iba a dar esa tierra. Ese es el detalle. Y por eso es que Dios le ha prometido a usted darle el Espíritu Santo. Se ve difícil, sí, pero Él lo ha prometido. Solo usted tiene que aceptarlo y tomarlo. Porque sin eso vamos a tener problemas si no tenemos el Espíritu Santo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no hay rapto. Eso dice la Escritura. Y dice, pues con esto termino. Pónganse de pie, hermano. Depende de dónde nace usted. Si usted nace de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la preeminencia en su iglesia. Eso es por lo que Él murió. Ese es su propósito. Que Él pueda lograr tener su preeminencia obrando en su iglesia. Permita que su palabra, que la palabra de Dios brille. Primero, no importa cómo se mire todo lo demás. A mí no me importa si los intelectuales dicen esto, eso o lo otro. Eso no tiene nada que ver con ello. La palabra de Dios así lo dice. Nosotros somos más que poderosos para tomarla. Entonces, cuando habla de la preeminencia, es como un privilegio o ventaja que goza una persona por razón de su mérito especial. Así dice el diccionario. Pero la pregunta es, ¿conoce usted al Señor? ¿Cómo lo esperaba el mundo? Y se lo voy a mencionar porque el mundo siempre tiene una concepción de Dios cómo es y cómo lo esperan. Y todo el tiempo es así, por causa del dominio que tiene Satanás en todo. Aún en la iglesia tiene mucho control Satanás. Pero hermanos, si hablan de la Biblia, sí, el problema de eso es que no todos tienen toda la palabra, sino que dejan un espacio donde Satanás dice, este es así. Por ejemplo, dicen, predican todos, son duros y que no fumen, pero las hermanitas no se dejan crecer el pelo. No, pero es que la Biblia dice que sí, que hace crecer el cabello. No, pero es para otra parte, le dan una interpretación. Y ese pedacito es donde Satanás dice, ya ven. Y ese es un pelito. Y de ahí va creciendo hasta que la gente llegue a pensar que son cristianos cuando no lo son, dice en el mensaje el Edén de Satanás. Dice, si Él no era la palabra, Él no hubiera hecho manifiesta la palabra. Él hubiera sido algún gran teólogo. Ese hubiera sido el verdadero Mesías que el mundo esperaba, que estaba esperando. ¿Ven? Sí, Señor, ese hubiera sido Él. Eso es lo que ellos están buscando hoy día. Alguien que pueda exceder a Billy Graham, o alguien que pueda arrasar con su organización, ir y mostrarles a los bautistas que ellos no saben en dónde están parados. Seguro, ellos están buscando eso, pero la iglesia está buscando la humildad y las señales del Dios viviente. ¿Por qué? Porque esto viene por revelación. Y termino con esto. Repito lo que dije en este mismo mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado. Y la palabra, de la manera que saben ustedes que es revelada, es que ella misma vive y ella misma se expresa por medio de ustedes. Eso dice el manual. Así que, de modo que si usted es un cristiano o una cristiana, la palabra se va a reflejar en ustedes para afuera. No se va a quedar con eso, va a reflejar para afuera. Entonces el mundo nos va a ver y nos está viendo. Y como hay esta gran confusión, hermano, ellos solo ven, no lo ven que usted lleva la Biblia, dicen, ¿cómo se porta usted en su vecindario, con su familia, con sus hijos, con los demás? ¿Por qué? Porque esa es la forma en que usted se expresa si es o no es un cristiano o una cristiana. Dejémoslo hasta allí, porque el tiempo se nos fue, me volví a pasar otra vez unos minutitos, pero es la palabra del Señor, ¿verdad? No quiero poner ese pretexto, pero vamos a orar para despedirnos. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos ante su presencia, Señor, para agradecerle, Señor, por este bocado que nos ha dado. Esperamos, Señor, que aunque esta sea una repetición de su palabra, pero es parte de lo que comemos constantemente, su palabra. Y por alguna razón, Señor, usted permite estas cosas. Debido a que usted es tan grande y tan infinito, que se hace pequeño, Señor, para venir
y en forma de palabra, en forma de espíritu, quiere morar en los corazones, siempre y cuando le abramos la puerta. Porque la Biblia dice que usted está tocando la puerta, llamando, y el que abriere la puerta entrará con él y cenará con él, y ambos cenarán. Padre, en esta hora venimos ante su presencia sabiendo que estamos en un día de oscuridad, en un día de tarde. Por eso que está llamando, Señor, a los corazones. Y Señor, pedimos que usted abra nuestros corazones y pueda morar y decirnos cómo vivir nuestra vida, cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con el mundo, con los negocios, con todo, Señor. Pero estamos conscientes, Señor, que vivimos, como Pablo dijo, que vivimos más en la dirección del Espíritu que en la carne. Llévenos en paz, Señor, a nuestros hogares y diríjanos con bien, y que todas las cosas que nos dio en la semana que acaba de finalizar, denos en esta semana también, nuestro alimento físico y nuestro alimento espiritual. Y si hubiera alguna necesidad entre sus hijos, Señor, cualquier necesidad de enfermedad, necesidad de trabajo o lo que sea, Padre, lo ponemos en su presencia. Vea usted esa necesidad, Señor. Y su palabra dice que el sabio dijo: joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Basados en esa promesa, Señor, permita que cada uno tengamos nuestro alimento físico, nuestro techo, todo lo que necesitamos, y nuestro alimento espiritual también. Porque lo pedimos rogándolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Rey de Gloria está llamando a salvación la humanidad. Sus bendiciones derramando para salud y santidad. Oh, ven, venid al Rey Jesús, a quien murió por darnos salvación y luz. Almas perdidas.